Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente. Muchas gracias por acompañarnos, agradecidos de que estén con nosotros otro miércoles en La Voz del Residente en Medicina Interna y Cardiología. Muchas gracias. Si es primera vez que está con nosotros, le comento rápidamente en qué va a consistir la dinámica. Tenemos un doctor invitado que realiza una exposición de alrededor de 20-30 minutos. Me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 y otra es por Zoom. Así que en caso de que usted tenga preguntas, comentarios o simplemente quiera felicitar, porque a mí me encanta que feliciten, pueden hacerlo en la parte del chat en caso de que nos esté viendo por Zoom o en caso de que nos esté viendo por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17, lo puede hacer en la parte de comentarios. Si solamente quiere poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. También me gustaría recordarles que las pláticas se suben al día siguiente generalmente a la página de YouTube de Medical Legal Center, por si se llegan a perder un pedacito, por si no pueden verla en vivo y si la quieren volver a revivir, ahí la van a encontrar en la página de YouTube. También les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiera aprender. Pero ahora sí, no le voy a quitar más tiempo a quien realmente venimos a escuchar esta noche, no sin antes presentarlo, egresado de la Universidad de Guadalajara, pasante de Servicio Social en la unidad de VIH del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, residente de primer año de cardiología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el doctor Rafael Magalla González. Buenas noches, doctor Rafael, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor participar en este tipo de foros. Doctor, pues nada más que decir, adelante con su exposición y que lo disfrute bastante. Le dejo con el mejor público, que son residentes de medicina interna y de cardiología. Listo, bueno, vamos a comenzar con esta sesión de VIH y riesgo cardiovascular. Como comentaron, hice mis 2 años de medicina interna en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara y estoy cursando el primer año de la residencia de cardiología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Eh, bueno, hablar de VIH cardiovascular involucra algunos conflictos, lo cual, bueno, en ese momento, claro, no tener ningún conflicto de interés. Comprender la historia de VIH es una historia de éxito, es una historia que ha sido involucrada por diferentes factores, en los cuales no se puede comprender únicamente en un solo contexto, sino que se debe entender que no solamente es la parte de medicina, la parte de infectología, es la parte de la sociedad, la economía, el apoyo de organizaciones no gubernamentales, lo cual ha podido abrir puertas, generar investigación y generar nuevo conocimiento acerca de la infección por VIH. No es más que a partir de 1981, en el cual es en una serie de casos en Los Ángeles, 5 personas, hombres que tenían sexo con otros hombres, con una neumonía intersticial, una neumonía generada por Pneumocystis jirovecii, que estaba asociada a una infección por citomegalovirus. Aquí la pregunta era, ¿realmente el citomegalovirus es el causante de esa inmunodepresión tan importante? Conforme fue pasando el tiempo, hay más reportes de hombres homosexuales en los cuales desarrollan sarcoma de Kaposi, más neumonías, lo cual estaba bastante, pues, raro. Para 1983, por fin se le pone el nombre o se investiga en el Instituto Pasteur qué es lo que causa esa etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Encuentran que es un retrovirus, al inicio lo llaman como HTLV3 y en el 84 por fin lo nombran como virus de inmunodeficiencia humana. Para el 86 y 87 empiezan estudios con un medicamento, un antineoplásico, el cual surgió en la década de los 60 llamada sidobudina. La sidobudina, una reducción de la mortalidad por más del 50%, lo cual lo convierte en el primer antirretroviral comprobado y aceptado por la FDA para el tratamiento de la infección por VIH. Es en la década de los 90 en el cual empieza a surgir otros elementos como los inhibidores de proteasa, los inhibidores de transcriptasa reversa no análogos de nucleócido, y que por fin surge la idea de que tenemos un tratamiento en el cual combinan al menos 3 fármacos de 2 familias diferentes para la cura del VIH. No estábamos más lejos de la verdad que eso. No existe una cura actualmente, simplemente el control de la infección. En la década de los 2000 empieza a generar
nuevos esquemas de tratamiento, los cuales son más seguros, provocan mejor adherencia de los pacientes y tienen menores efectos adversos en comparación con los generados en el 88, 92. Y surge el primer inhibidor de la integrasa, como es el raltegravir. Vean cómo es en esta gráfica por años, cómo va saliendo el saquinavir, la estabudina, el lopinavir, el ritonavir, que al final va a quedar como un potenciador de los inhibidores de proteasa. Aquí la pregunta sería, ¿cuándo deberemos iniciar el tratamiento antirretroviral? Ha pasado por muchas etapas esta pregunta. En el inicio de la década de los 2000, vean cómo la recomendación era por parte de las guías americanas por debajo de 200 CD4. Después fue surgiendo por debajo de 350 CD4, pero no es hasta que sale ese estudio en 2015 llamado START, que fue un estudio multicéntrico, internacional, aleatorizado, en el cual se sometió a los pacientes el hecho de iniciar el tratamiento antirretroviral por encima de 500 CD4 o cuando estén por debajo de 350 CD4. De tal forma que definieron como eventos relacionados a SIDA o tiempo a que ocurriera el primer evento relacionado a SIDA. Vean, la proporción de pacientes que tuvieron estos eventos fue mucho mayor en la estrategia diferida. Es decir, mientras más bajo era tu conteo de CD4, peores resultados tenías. De tal forma que la nueva recomendación a partir del 2015 con START es iniciar el tratamiento antirretroviral en cuanto se diagnostique la infección por VIH independientemente del conteo de CD4. Evidentemente, mientras mayor sea el NADIR, mientras mayor sea el conteo de CD4, mucho mejor pronóstico, mucho mejores resultados vamos a tener. Pero debemos de tener cuidado con algunas situaciones especiales, como en el caso de tuberculosis o criptococosis, que son dos infecciones oportunistas ampliamente distribuidas, ampliamente prevalentes, los cuales generan un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que puede llegar a matar. Para ello, bueno, existen estudios clásicos de tuberculosis y VIH, como es SAPID, Camellia, como es el STRIDE. SAPID fue un estudio sudafricano que incluyó cerca de 650 pacientes, en los cuales dijo, bueno, habría que iniciar el tratamiento antirretroviral durante el tratamiento antifímico, ya sea en la fase intensiva de consolidación o después del tratamiento. La realidad es que si lo iniciaban de manera secuencial, es decir, uno antifímico y luego antirretroviral, la probabilidad de supervivencia era menor que iniciarlo durante el tratamiento antifímico. Aquí, la media de CD4 será cerca de 75 CD4. Después surge este estudio, cerca de 660 pacientes, un estudio llamado Camellia, fue un estudio de Camboya, en el cual comparó qué tan pronto es pronto. Es decir, deberíamos iniciar el tratamiento antirretroviral a las 2 semanas del tratamiento antifímico o hasta las 8 semanas del tratamiento antifímico. Bueno, aquí descubrieron que el hecho de iniciar de manera tardía el tratamiento antirretroviral provocaba mayor mortalidad, pero juiciosamente checaron que el conteo promedio de CD4 es de 25 células por milímetro cúbico, lo cual sí cuadra el hecho de que mata más la inmunodepresión que el propio SIRI. Para ello surgió ese estudio ya multicéntrico, fue un estudio internacional que involucró los 5 continentes, lo cual comparaba personas que vivían con VIH que tenían abajo de 50 CD4, que vamos a marcarlos aquí de manera con una línea continua azul o roja, y aquellos que tenían por encima de 50 CD4. La línea punteada indicaba el hecho de iniciar el tratamiento antirretroviral entre las 8 y 12 semanas. Y la continua involucraba iniciarlo, la azul, perdón, iniciarlo de manera tardía a las 8 semanas y la roja iniciarla a las 2 semanas. De tal forma que si tienen más de 50 CD4, prácticamente si inicias de manera tardía, es decir, a las 8 o 12 semanas, no afecta la supervivencia, no afecta la mortalidad. En cambio, si tienes abajo de 50 CD4, si inicias de manera tardía, tu mortalidad se dispara. Por eso es que mata más la inmunodepresión que la propia infección por la tuberculosis y VIH, y esa es la recomendación que hay actualmente incluso en guías internacionales. Existe ese estudio llamado PREDART. El PREDART salió en el 2018, un estudio que compara el iniciar antifímicos antirretrovirales y prednisona con los eventos relacionados a SIRI. El hecho de utilizar prednisona disminuyó cerca de un 35% la probabilidad de desarrollar un SIRI en comparación con el placebo. Hay únicamente un estudio en el cual no combina o no plantea las mismas ideas que tiene SAPID, Camellia y STRIDE.
Ese fue el TB Heart. El TB Heart es un estudio del 2014 en el cual utilizaron una media de CD4 por encima de 220. Aquí aclara que el hecho inicial de manera temprana, que es antes de los 6 meses o tardía después de los 6 meses, básicamente la mortalidad es la misma. De tal forma que si hay por encima de 200 CD4, podrías iniciar la terapia después de los 6 meses. Sin embargo, es el único estudio que contradice todo lo que se ha investigado y las guías internacionales todas las dejan como un elemento a considerar, pero no es una recomendación plena. En el caso de la criptococosis, ese estudio del COAT salió en 2014, un estudio que compara el inicio de manera temprana, a las 2 semanas después del inicio de la anfotericina, con el diagnóstico de criptococosis meningia, o el utilizar entre 4 y 6 semanas el tratamiento antirretroviral. De tal forma que el inicio tardío o inicio a las 4 o 6 semanas mejora la supervivencia de los pacientes, disminuye la etapa de CIRI y mejora su supervivencia. Sobre todo si tienes menos de 5 células por milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo. Ahí sí, la mortalidad se dispara, o bueno, la supervivencia aquí cae si inician temprano en comparación a que si lo inician de manera tardía. Esto en el contexto de una criptomeningia. Si fuera una criptococosis pulmonar o al menos no meningia, podría iniciarlo entre 2 y 4 semanas y no pasa nada. Que es la recomendación al menos en las guías europeas. El esquema antirretroviral ha cambiado de ser un esquema en el cual planteamos que el control es a través de 3 fármacos, al menos 2 clases distintas de las familias de los antirretrovirales, a ser algo diferente, a tener nada más 2 familias diferentes. Para ello se constituyó este estudio llamado Gemini 1 y Gemini 2, fue un estudio de no inferioridad en el cual compararon el hecho de dar dolutegravir con tenofovir y emtricitabina y dar únicamente dolutegravir y lamivudina, únicamente en el contexto que los pacientes tuvieran carga viral entre 1000 y 5000, que fueran vírgenes al tratamiento y que no estuvieran coinfectados con virus de hepatitis B y que no tuvieran otras resistencias. De tal forma que la eficacia es prácticamente la misma, es un estudio de no inferioridad, es decir, dolutegravir y lamivudina no es inferior a la combinación de 3 fármacos. De tal forma que ahora 3 es igual a 2. Pasamos de ser un esquema en el cual buscábamos la eficacia del mismo a expensas de la adherencia, a expensas de la seguridad, a ahora con los nuevos medicamentos generar un esquema de acuerdo a las medidas de nuestros pacientes, es decir, de acuerdo al estilo de vida, a la calidad de vida de nuestros pacientes. Para ello, bueno, es siempre un honor hablar del maestro Jaime Andrade, hablar del maestro Pedro Martínez, entre muchos otros maestros que han hablado de riesgo cardiovascular y VIH, y en el caso del maestro Jaime, amplia investigación. El estudio Atlas que se llevó a cabo en la unidad de VIH, que la Universidad de Guadalajara fue parte del desarrollo del protocolo, comparó el hecho de personas que eran tratadas con cualquier esquema antirretroviral que estuvieran indetectables. Indetectables quiere decir menos de 50 copias por mililitro por al menos 6 meses, y los aleatorizaron el hecho de recibir el mismo esquema o recibir cabotegravir con rilpivirina una vez al día por 4 semanas y después una inyección intramuscular cada mes. Y bueno, el estudio es no inferior, es decir, es prácticamente lo mismo. No sabemos si es mejor porque no es el diseño del estudio, pero sí sabemos que es prácticamente, al menos no inferior en comparación con el esquema que tenían. El estudio FLAIR fue prácticamente el mismo modelo, pero ahora con pacientes que eran vírgenes al tratamiento antirretroviral, que tenían más de 1000 copias y no tenían coinfección con virus de hepatitis B. Ellos los sometieron a darles tratamiento por 20 semanas con dolutegravir, abacavir lamivudina, y después aleatorizarlos al tratamiento dolutegravir con Qibexa, que es la abacavir lamivudina, o diario por 4 semanas cabotegravir rilpivirina y switcharlos a una inyección intramuscular por mes. Igual es un estudio de no inferioridad y los dos logran una supresión virológica adecuada. Todo esto para que nos demos cuenta que el tratamiento antirretroviral no es simplemente una medida terapéutica individual, sino que es una medida de salud pública. ¿Por qué? Porque ese estudio de Partner 1 y Partner 2 fue un estudio prominentemente francés, en el cual involucró a cerca de 12,000 personas que estaban en pareja, eran parejas serodiscordantes. Partner 1 involucró personas o parejas
que eran heterosexuales y homosexuales. Y Partner 2 únicamente incluyó parejas homosexuales. De tal forma que ven la incidencia de los nuevos casos de VIH en estas parejas serodiscordantes. Cero. De tal forma que indetectable, porque su media de CD4 será abajo de 50. Indetectable quiere decir intransmisible, es decir, undetectable, untransmissible. Por lo tanto, el tener una adecuada supresión biológica, llegar a metas de control de VIH en una persona, involucra que si tiene relaciones sexuales sin protección con alguien más, el riesgo de transmitir el VIH disminuye considerablemente, prácticamente a cero. No se diga ya con nuevas medidas de salud pública como el PrEP, un PrEP sistémico, PrEP on demand, en el cual, bueno, ese es el futuro de la erradicación de la infección por VIH definitivamente, y que hay que darle un auge. Entonces, ese es el Partner 2, cero infecciones. Todo nos lleva a esta gráfica, esta tabla en la cual números crudos, con el cual mostramos el incremento de la prevalencia de la infección por VIH. ¿Pero por qué incrementa la prevalencia? Porque disminuye la mortalidad. Y vean la incidencia, también disminuye de ser 2.9 millones de personas por año a ser 1.5 por año. Pero ¿por qué no lo vemos esto gráficamente? De la siguiente forma. Este estudio pronunciado por ONU-SIDA, en el cual muestra que hay una reducción de al menos el 23% en comparación con la década de los 2000 hasta el 2020 de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial, y una reducción de hasta el 39% de las muertes relacionadas a SIDA en comparación al 2000 al 2010. Y esa fue un reporte de ONU-SIDA del 2021 en el cual, vean, a nivel Latinoamérica, la tasa de nuevas infecciones prácticamente no ha empeorado, no ha incrementado, o tampoco le hemos mejorado. Y lo que sí hemos mejorado son las tasas de muerte relacionadas a SIDA. Que bueno, aquí pensaríamos, la infección por VIH, quiere decir SIDA, pues ahí está la primera mentira, ¿no? SIDA es la etapa más avanzada de la enfermedad, de la infección por VIH. De tal forma que ya las personas, si viven más, se vuelven más longevas, y como estos estudios demuestran, disminuye la mortalidad por causas relacionadas a SIDA e incrementan otras causas no comunicables que vamos a ver más adelante. Encontramos que la terapia antirretroviral sí marca la diferencia tanto en la mortalidad, pues incrementa al menos 10 años más de vida, y la esperanza de vida en comparación con la población en general que no tiene VIH. Ese fue un estudio del 2017, igual un estudio internacional, observacional, de cual, vean, en el primer año de seguimiento lo dividieron por cohortes, en el cual tomaron quién inició terapia antirretroviral entre el 96 y el 99, entre el 2000 y el 2003, el 2004, el 2007 y 2008, 2010, donde ya aparecen incluso más adelante los inhibidores de la integrasa. Ven como en el primer año de evaluación, la mortalidad es más por causa de SIDA en comparación con las no relacionadas a SIDA. Pero aquí mismo observamos que en esos hazard ratio, el iniciar la terapia en el cohorte de 2008 al 2010 por la mayor efectividad, la mayor adherencia y la mayor seguridad del tratamiento antirretroviral, bueno, involucra una disminución de la mortalidad. Y ven en el seguimiento a 2 y 3 años cómo las muertes no relacionadas a SIDA incrementaron en comparación a las relacionadas a SIDA. Y una disminución extraordinariamente importante para el cohorte del 2008 al 2010. Ese fue un estudio en el cual, al menos para el 2012, la esperanza de vida de la población en general era de 79 años. El hecho de tú padecer VIH e iniciar el tratamiento antirretroviral a partir de los 20 años, te da prácticamente 71 años en comparación con la esperanza de vida promedio. Actualmente, con los nuevos esquemas antirretrovirales diseñados a la medida del paciente, la esperanza de vida es prácticamente igual que la población sin VIH. Y vean, si no consumieras tu tratamiento antirretroviral, sí tu esperanza de vida disminuye monumentalmente a 32 años. Vean cómo esa grafiquita del mismo artículo de la diapositiva pasada, cómo la supervivencia incrementa, son personas más longevas, pero que también están expuestas a sufrir lo que sucede o las muertes en personas sin VIH. De tal forma que sí, se redujo al menos un 37% la mortalidad en general, pero hay un incremento de causas no relacionadas a SIDA. Me di a la tarea de buscar cuál es la causa más común de muerte a nivel mundial
independientemente de las personas. Y vean, en México al menos tenemos que la causa más común es cardiopatía isquémica. Ni siquiera aquí se asocia al VIH. Vamos a ver cómo está Colombia. Igual, cardiopatía isquémica. En el caso de Brasil, la misma enfermedad. Y en el caso de Argentina, igual. Cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte a nivel mundial. De tal forma que esos pacientes que ya consumieron su terapia antirretroviral, que están indetectables, que ya pasaron la esperanza de vida generada en el 2010 de 71 años, ahora están viviendo prácticamente igual, pero con algo llamado senectud temprana, que están expuestos a un incremento del riesgo cardiovascular. Si clasificamos a la familia de los antirretrovirales, vamos a encontrar a los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleócido o de nucleótido como el tenofovir, nucleócidos como el abacavir, la amibudina, entre otros. Los no nucleócidos como la etravirina, el efavirenz, el maraviro, que es un inhibidor del CCR5, un correceptor para el ingreso del VIH a la célula, del ensamblaje como el ibalizumab, un medicamento utilizado para un VIH multidrogo resistente. Los inhibidores de la integrasa como el raltegravir, dolutegravir, victegravir, el vitegravir, y los inhibidores de la proteasa como darunavir, atazanavir, entre otros. Pero nos damos cuenta que las personas que viven con VIH no únicamente se tienen que cuidar de, el VIH, sino de cualquier padecimiento en general como pancreatitis, neumonías, infartos. Tienen que cuidar mucho los eventos adversos relacionados a sus fármacos de control de VIH y a las interacciones medicamentosas, de tal forma que estamos en una combinación plurifarmacológica que hay que tomar en cuenta. Y esto es la parte de la polifarmacia, que nos lleva sobre todo a las personas mayores en pacientes geriátricos. Vean cómo el tenofovir, en este caso el Truvada, contiene tenofovir de suproxil fumarato, que está asociado a daño renal, sobre todo una tubulopatía proximal, como dar una acidosis tubular renal tipo 2, un síndrome de Fanconi, provoca osteopenias, osteoporosis. En el caso ya de algo que se llama Descovy, que ya es el tenofovir alafenamida, provoca una menor biodisponibilidad sérica, pero mayor concentración intracitoplasmática, disminuyendo de manera importante los efectos adversos relacionados al tenofovir, que es de los pocos que sí llega a atacar, por ejemplo, al virus de hepatitis B. Convivir, que es la amibudina con sidobudina, sobre todo la sidobudina, el AZT, el primer antirretroviral, provoca anemia plásicas, provoca macrocitosis. Quivexa, que contiene abacavir, la amibudina, el abacavir, que definitivamente cualquier centro de control de VIH tendrá que hacer pruebas de haplotipo de HLA-B5701, sobre todo para reacciones de hipersensibilidad asociadas al abacavir, e incremento del riesgo cardiovascular. La tripla, bastante relacionado a las fetopatías, que al fin de cuentas, si lo consumes más de 6 meses no pasa nada, pero sí muchos eventos adversos relacionados a depresión, sueños vívidos, terrores nocturnos, pesadillas, que incluso ha llegado al suicidio a varias personas. Entonces, hay que hacer un screening apropiado. El atazanavir, elemento adverso relacionado a la nefropatía, y la ictericia. El darunavir, prácticamente igual que todos los proteasas, dolor abdominal, diarrea, borborigmos e incremento del riesgo cardiovascular. El dolutegravir, que recientemente, cerca del 2018, asociado a defectos del tubo neural, microcefalias, anencefalias, sobre todo si la paciente lo toma durante el momento de la concepción del primer trimestre del embarazo. Y el victegravir, en general, los inhibidores de la integrasa asociados a un incremento del peso. Desde la parte de cardiología, y es algo que también se ha enfocado mucho el maestro Pedro, el tratar de investigar cuáles son los factores tradicionales y los no tradicionales asociados a la infección por VIH que incrementa el riesgo cardiovascular. Encontramos que, clásicamente, se vienen en factores no modificables y modificables, entre ellos la edad, sexo, raza como no modificables, y los inmodificables, tabaquismo, dislipidemia, alcoholismo, hipertensión, diabetes y obesidad. Esa es una captura de pantalla de la calculadora de riesgo cardiovascular a 10 años del American College, de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, donde ella, aparte de darnos un porcentaje y saber cuál va a ser la siguiente intervención, podemos ver cómo se va a beneficiar el paciente si toma la aspirina, toma la atorvastatina o cualquier estatina, y las modificaciones en el estilo de vida. Pero no considera estos factores no tradicionales,
como la poliproteína A, la ApoB, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, el ácido úrico, factores proinflamatorios como el TNF-alfa, como la interleucina 1, ni siquiera toman en cuenta los triglicéridos. Y todo eso se va a traducir como inflamación crónica, lo cual incrementa el riesgo de cardiovascular. De hecho, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades reumatológicas pueden incrementar hasta 20-30%, perdón, 20-30 veces más el riesgo cardiovascular. Y el hecho de tener únicamente una infección por VIH te va a incrementar de 1.5 a 2 veces el riesgo de padecer eventos vasculares cerebrales e infartos agudos al miocardio. Y aquí la pregunta sería, bueno, si yo identifiqué a mi paciente como un candidato a hacerle screening, un candidato a poder tratar, ¿qué escala debería de utilizar para calcular su riesgo cardiovascular? La realidad es que para pacientes con VIH, para personas que viven con infección por VIH, no existe una escala perfecta. De hecho, la mayoría subestima el riesgo cardiovascular. Ese estudio que se realizó en el 2018 fue igual un estudio que se llevó durante 5 años, que comparó 3 escalas, que fue la escala de Framingham, la escala del American College y la escala del ACCBD. Vean, esa tabla un tanto más, menos gris, menos oscura. Vean ese riesgo calculado y los eventos relacionados en el seguimiento de acuerdo a los grupos. Si habría que elegir alguna, sería la escala de Framingham, que es se recomienda al menos en la guía europea. De cualquier forma, no existe un rendimiento excelente. Hubo una escala que también surgió en la década de los 90 llamada DAD. Ese DAD, sobre todo para pacientes que tomaban inhibidores de proteasa. Pero bueno, actualmente realmente los proteasa quedarían como una segunda opción de tratamiento después de los de integrasa, al menos que tengan una población en particular que analizar. Aquí los grupos, bueno, se dividieron de acuerdo al riesgo cardiovascular generado. Si es menos del 5%, si es del 5 al 7.5 como riesgo borderline, o el intermedio alto arriba de 7.5%. Y vean, la prevalencia del síndrome metabólico, de acuerdo a ese estudio, en el 2020 fue de 15.7%. Utilizaron criterios del ATP3 para definir al síndrome metabólico, ya sea por triglicéridos arriba de 150, el perímetro abdominal, la circunferencia abdominal, la glucemia, la TA y el colesterol HDL de alta densidad. La prevalencia de cada uno de esos elementos es altísima, que combinados da un riesgo, bueno, más bien da una prevalencia del 15.7%. Tampoco es un estudio grande, es un estudio de cerca de 500 pacientes realizado en Madrid, pero bueno, nos sirve como un punto de comparación. Y el uso de los inhibidores de la integrasa sí se asocia a un incremento del peso corporal, vean, hasta 6.4 kilos en el seguimiento. De tal forma que habrá que cuidar de, no solamente el cumplir el objetivo de la supresión virológica, sino otros elementos como la ganancia de peso y llegar a un síndrome metabólico. De tal forma que mis conclusiones para llevar a casa serían, lo primero es que VIH no es sinónimo de SIDA. SIDA es la etapa más avanzada de la enfermedad. Recordar que ahora 3 es igual a 2 y que U es igual a U. Y por supuesto aquí sería una mención especial a la profilaxis preexposición. Recordar que con el uso de la terapia antirretroviral se modificó la mortalidad, la esperanza y la calidad de vida de los pacientes. Debemos de considerar ahora la infección por VIH no solamente como una infección aguda o como una infección que puede generar oportunismos, porque ahora las personas viven igualmente bien, misma esperanza de vida, y debemos de generarlo como una enfermedad crónico-degenerativa. Debemos realizar el diagnóstico dirigido en comórbidos, en factores de riesgo, de manera juiciosa, y sobre todo factores de riesgo no convencionales, para dar un tratamiento oportuno y adecuado, evitando riesgos y evitando eventos que provoquen menor capacidad laboral, un daño sobre el estilo de vida. Bueno, monitorizar la respuesta al tratamiento antirretroviral más allá del control virológico. De que se va a lograr, se va a lograr. El tratamiento, bueno, los actuales tratamientos, además de seguros, son cómodos, aseguran la adherencia al tratamiento y son sumamente eficaces. Y recordar que no solamente se trata de vivir más, sino se trata de vivir bien, de vivir con calidad. Y por último, bueno, quitar un poco el estigma. Mata más la diabetes, mata más la hipertensión, la cardiopatía isquémica. Mata más la ignorancia, el juicio y el estigma que la propia infección por VIH.
Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor Rafael, súper tema. Muchas gracias por su participación. Si alguien del público que nos está viendo veo felicitaciones ahorita nada más por el momento, pero si alguien tiene alguna duda o algún comentario, hay que escribirlo en la parte del chat. Es la única manera en la que tengo de tener interacción con usted para leérselas al doctor, o si solamente quieren mandar felicitaciones, pues también con eso se vale. Doctor, por último, me regala un consejo para sus compañeros de residencia. Bueno, híjole, es muy complicado el hecho de tratar una infección por VIH, sobre todo más allá de ser una infección que prácticamente tratan los infectólogos por la consulta y ser un tema tabú, simplemente perder el miedo, saber que sí existen oportunismos, que debemos de tratar los oportunismos, pero que el VIH va más allá de simplemente SIDA, que debe ser considerado dentro de un complejo social, dentro de un complejo educacional, que a la vez debemos de incorporar políticas de salud pública para tener mejores accesos a tanto a educación como a salud, a los servicios de salud y mejorar nuestra calidad de vida a nivel nacional. Simplemente tomar en cuenta que VIH no solamente es la pura infección, sino que conlleva comórbidos, diabetes, hipertensión, polifarmacia, y debemos de estar ya acostumbrados a esta nueva realidad. Muchas gracias, doctor. Entonces paso rápido nomás a leer unas felicitaciones. Antonio Rama manda saludos desde Monterrey, muy buena presentación, un súper tema. Fernanda Rosario, gracias, doctor, felicitaciones, muy entendible, muchas gracias. Arturo Briceño, tema muy importante, excelente plática, tiene razón, mata más la ignorancia. Estefanía Jarauta, felicidades al doctor, súper buen tema. Juan Carlos manda, ¿estos medicamentos están disponibles en el sector salud? Sí, dependiendo, al menos en México, dependiendo del el sistema de salud. En caso del IMSS, si tiene acceso prácticamente a todos los antirretrovirales. En el caso de Secretaría de Salud, hablo al menos de Secretaría Jalisco, se tiene acceso básicamente a un esquema de primer mundo. En la unidad de VIH, digo, al menos tuve la oportunidad de estar ahí hace 2 años, casi 3 años. Digo, el tratamiento estándar sería el Biktarvy, completamente gratis y se tiene buena adherencia al tratamiento. Entonces, ahora es otro punto a considerar, romper barreras entre las instituciones y se pueda seguir el seguimiento, dar el seguimiento adecuado al paciente. Pero en resumen, sí se cuenta con los antirretrovirales y de primer mundo. Pues muchas gracias, doctor. Solamente fueron felicitaciones y esa pregunta. Gina nada más manda también sus felicidades al doctor. Entonces, muchas gracias. Les recuerdo que si alguien entró un poquito tarde y quieren volver a revivir la plática, la van a encontrar en YouTube, en la página de Medical Legal Center. Ahí la van a encontrar. El día siguiente generalmente se suben. En caso de que quiera verlo usted por Facebook, la va a encontrar en la página de Yo Soy Médico 17. Permítame, me parece que hay una pregunta, doctor. Igual se la leo y usted... Es anónimo, deberíamos hacer las pruebas VIH a todas las personas de riesgo, es decir, homosexuales, heterosexuales o con promiscuidad de parejas. Es muy buena pregunta porque es un elemento a discusión. La verdad es que sí, todas las personas por encima de los 15 y 18 años deberíamos hacernos una prueba alguna vez en nuestra vida. ¿Qué tan frecuentemente? Eso no está bien claro, está a discusión. El hecho es que sí, son personas con promiscuidad, son sexo servidoras, sexo servidores, mujeres trans, hombres trans. Sí debería ser un tanto más frecuente ese chequeo. Ahora también tomar en cuenta que no solamente se trata de hacer pruebas por hacer, depende de la prevalencia. Entonces, si llevamos pruebas a personas, por ejemplo, las mujeres trans tienen una relación prácticamente de 1 a 4 de infección por VIH. Ahí la prevalencia es hasta el 25%. Y por supuesto que le daríamos relevancia a la prueba positiva, porque sería lo más probable que sea positiva. Pero bueno, al fin de cuentas habría que repetir las pruebas al menos cada 6 meses en las poblaciones de alto riesgo. Llámese usuario de drogas intravenosas o drogas parenterales, sexoservidoras, mujeres embarazadas. Por supuesto habría que hacerles prueba a todas las mujeres embarazadas. Actualmente debería de considerarse una iatrogenia tanto médica como materna en no checarse con VIH. Y las enfermedades de transmisión sexual también son un punto rojo para generar más frecuentemente el screening.
Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Le agradezco mucho su tiempo. Les recuerdo que esto lo hace él de manera altruista. Es tiempo que los doctores dedican pues para enseñarnos de sus conocimientos y experiencias. Así que muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Ya no veo más preguntas. Felicitaciones también. Ahí siguen un poquito más. Entonces, nada más me gustaría recordarles que si algún residente tenga el interés de hacer una exposición, una clase como lo acaba de hacer el doctor Rafael, con mucho gusto nos pueden mandar un mensaje al Instagram o al Facebook de La Voz de Residente. Y aquí lo vemos como maestro esta noche. Muchas gracias, doctor Rafa. La verdad es que es un tema súper importante y muy bien manejado y que a todos nos debe de importar, como usted dice. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Si está aquí en Guadalajara, espero que tenga ventilador porque está haciendo mucho calor. Y, y también me gustaría recordarles que si usted es jefe o jefa de residentes y requiere alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas que tengan que ver médico-legal, nos puede mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto recibe de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Me despido con el comentario de Norma Morán que dice, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctor Rafa, que pase muy bonita noche. Igualmente, muchas gracias por la invitación, fue un honor. Hasta luego.